Sandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 22 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo solamente comentaré algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Bueno, el mundo mira con preocupación, como es natural, lo que está ocurriendo en Ucrania, el devenir de este conflicto y sobre todo después de la decisión de Rusia de enviar tropas a las regiones separatistas del este de Ucrania tras reconocer su independencia. El anuncio lo hacía el propio Vladimir Putin. El presidente ruso agrava el conflicto al asumir la soberanía de repúblicas populares, y esto lo pone el país de España entre comillas, de Donetsk y Lugansk en el Donbass. Y evidentemente es una provocación. Australia y Canadá condenaron en las últimas horas el reconocimiento de Donetsk y Lugansk. Es una violación del derecho internacional. Ambas naciones han agregado que están preparadas para imponer sanciones económicas, aparte de las que se introducirían si hay otra invasión de Ucrania. Lo cierto es que varios analistas consideran que el envío de tropas ya a estas regiones separatistas es parte de una invasión en territorio ucranio. Diosdado Cabello decía ayer, Rusia tiene todo el derecho a defender su territorio. Hay todas interpretaciones, toda clase de interpretaciones sobre este tema. Calificaba de inventos, denuncias sobre presencia de militares rusos en Venezuela. A pesar de que insiste con esto de, bueno, establecer relaciones con ese país, por su parte el gobierno interino expresaba solidaridad con el pueblo ucraniano tras la agresión contra su territorio soberano por parte de la Federación Rusa. Está por verse lo que va a ocurrir en las próximas horas con relación a este tema y el impacto que lamentablemente va a tener para nuestro país, porque nos han metido en este conflicto. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, que fue embajador de Venezuela, es editor del portal analítica.com. Con él vamos a tratar de analizar este tema. Gracias por atendernos, embajador. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a todos. Mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el alcance que puede tener esta situación, este conflicto, que da la impresión ya se inició producto de la decisión de Rusia de trasladar tropas a estos territorios supuestamente, estas repúblicas populares o territorios separatistas. Yo le pediría un comentario, embajador, ¿qué puede decir? No lo escuchamos. Bueno, esto puede ser justamente una acción de Putin para salvar la cara, en el sentido de que, como reconoció como independiente esas dos repúblicas de Donbass, que están en Donbass, pudiera tener, fíjate que inclusive en las declaraciones hay unas primeras sanciones, pero no las sanciones absolutas, y se van más allá de eso, es decir, si va hacia Kiev. El tema es que los americanos han estado insistiendo siempre a la invasión. En este caso, fue entre comillas, una cooperación con los que tenían ya el control de esos dos provincias de Ucrania, que por cierto son de las que tienen más un número mayor de población rusa, ¿no? Estaba prevista una reunión entre Putin y Biden, aparte de la de Lavrov con el secretario de Estado americano. Es un juego muy complicado, ¿no? O sea, es un juego en el que lo que está detrás son básicamente intereses económicos. Estados Unidos, si ellos dan un paso más allá y entran, digamos, directamente en territorio controlado por los ucranianos,
con la defensa del ejército ucraniano adentro, le permitiría que Europa se uniera como un todo. Hubo la declaración en el Consejo de Seguridad de Múnich, como 27 estados, y entonces paralizarían el envío de gas a Europa, bloqueando el proyecto Nord Stream, y en realidad haría que Rusia tenga que encontrar hacia dónde exporta, porque le estarían bloqueando la exportación de gas a Europa. Entonces el recurso sería ir hacia China. Pero ir hacia China, una cosa es exportarle algo a China, otra cosa es tener que exportarle el 100% de su producción, de la producción europea, porque lo convierte como muy dependiente de China. Es decir, casi se convertiría en un vasallo de China. Y Rusia siempre ha jugado el juego de ser una figura importante en Europa y tener relaciones con otros países del mundo. Las sanciones, vamos a ver cuáles son las primeras sanciones que aplican sobre esto, pero ya Antonio Guterres de la ONU dijo que se condenaba esto, lo consideraban ya una invasión. Entonces, bueno, pero para mí sigue siendo el juego del gato y el ratón. Ahora, es decir, embajador, ¿usted considera que esto no iría a más en el corto plazo? Esa es su opinión. Bueno, creo que no, porque es que no le conviene. Ahora, fíjate que inclusive las declaraciones que diste hace un ratico de Australia y de otros países, unas primeras sanciones, como diciendo, te voy a sancionar, pero la sanción brutal, masiva, total, de ruptura, no se da todavía, siempre y cuando no avance más allá. Y si hace ese acto, después del reconocimiento de la Duma, de la independencia de estas dos, de Lugansk y de la otra provincia, pudiera ser una manera, en este juego de ajedrez, que él salva la cara, ¿no? Porque Bueno, tengo que preguntarle, embajador, porque ayer el presidente de Ucrania, bueno, me parece que en horas de la madrugada, emitió un mensaje a la nación y, entre otras cosas, bueno, él decía que no tenían miedo, que iban a hacer frente a esta situación, pedía ayuda de la comunidad internacional. Él insiste con esto de acelerar, digamos, los procedimientos para ingresar a la OTAN. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, ¿dónde habría conflicto? Que también ahora son los rusos provocando a los ucranianos, ¿no? Si Ucrania va a combatir en esos territorios, entonces ellos responden y tienen la excusa de que fueron agredidos. O sea, es realmente un sutil juego de geopolítico en el que están muchas cosas en juego y fundamentalmente intereses económicos. Intereses económicos que no necesariamente son los europeos, ¿no? Aquí este es un juego entre Estados Unidos y Rusia, porque si se paralizara, digamos, el envío de gas de Rusia a Europa, eso tiene unos costos grandes, porque Noruega no puede suministrar más gas, tendría que ser el gas catarí o el de los americanos por barco, y aparentemente los precios son mucho más altos de lo que cuesta el actual gas enviado por pipelines, por tubería a Europa. O sea que aquí hay que verlo como no solamente una posición de Putin de recuperar parte de los espacios que fueron el Imperio Ruso o la Unión Soviética, sino también hay un juego económico muy importante detrás, porque las sanciones podrían ser demoledoras para la economía rusa, que como mucha gente no sabe, como economía es más o menos el tamaño de economía del estado de Texas en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Porque la situación efectivamente es muy delicada, embajador. Sí, yo no creo. Putin es un hombre inteligente. Ya con esto él pasa un mensaje local. Fíjate que es curioso, los dos, tanto Putin como Biden, utilizan esta crisis para reforzar su imagen local. Por un lado, una vez que se embarcó en esto Putin, él no puede salir con
absolutamente derrotado. Entonces ya esto es un paso hacia adelante y puede decir que esa siempre fue su intención. Y por el lado de Biden también le interesa un resultado en el que Rusia actúe como agresor completo sobre Ucrania y entonces aplica todos los mecanismos que tienen. O sea, en el fondo ambos están jugando no solamente en el término geopolítico, sino también mirando a sus respectivas opiniones públicas. En Estados Unidos, porque vienen las elecciones ya del mediano periodo del Congreso y él necesita un triunfo. Y en Rusia, porque puede ser que una derrota moral para Putin sería muy grave. Ahora, hay mandatarios que no subestiman, digamos, las intenciones de Vladimir Putin, embajador. Por ejemplo, el primer ministro británico Boris Johnson alertaba que Rusia planeaba la que podría ser la mayor guerra en Europa desde 1945. ¿Cómo interpreta usted una declaración como esta? Bueno, porque esa es la famosa Alianza Atlántica Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ambos están interesados en detener el gas ruso, ¿no? Porque con una ocupación, si Putin ya entra hasta Kiev, todos los dos oleoductos quedan paralizados, el que pasa por Ucrania, pero también el otro, el Nord Stream. O sea, recuerden que ahí Estados Unidos e Inglaterra son el eje inicial del acuerdo atlántico. La posición de Alemania y Francia es distinta. Bueno, embajador, ayer escuchamos y leímos toda clase de reacciones advirtiendo que esta excusa que ha utilizado Vladimir Putin es absolutamente absurda y si se aplicara, por ejemplo, a Venezuela, y cito a Eric Farnsworth, que fue asesor de la Casa Blanca. Bueno, él decía, Maduro debería ser el primero en reconocer que si Rusia lo puede hacer con Donetsk y Lugansk, otros pueden hacerlo con Táchira o Zulia por razones humanitarias. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Lo escuchamos. Yo creo que esa idea que puede haber estado contenido por ciertos sectores americanos, no creo que Colombia se va a meter a hacer una invasión al Zulia y al Táchira, ¿no? Yo creo que se está hilando demasiado fino, pero efectivamente es un mal ejemplo, pero bueno, al fin y al cabo aquí estamos hablando realmente de la diplomacia del micrófono, ¿no? Porque prácticamente todo está teleanunciado. Va a invadir tal día, va a invadir el otro día. O sea, esto es una guerra de nervios. Pero como en el fondo, si los rusos y han sido siempre buenos jugadores de ajedrez, ¿no? Y esto es como un juego de ajedrez. Colocaron una ficha, será una mala jugada. Creo que él está también testando a ver hasta dónde le ponen sanciones por lo que hizo allá, y si esas sanciones compensan, digamos, los logros que consiguiera interno al haber tenido un acto de ejercicio, entre comillas, de soberanía, así no lo sea. Es un tema muy complejo esto, o sea, es un tema que hay que verlo bajo, o sea, muchos son residuos de lo que era la Guerra Fría, y entonces, bueno, este es un juego realmente muy peligroso. Pero yo sí pienso y sigo pensando que él no va a ir a Kiev. Pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Depende de cuál sea el nivel de las sanciones que le ponen ahora. Claro, porque ya lo decía yo. Que le pusieron, te pongo unas sanciones, si va más allá, te las pongo todas. Sí, ya lo decía Josep Borrell, es decir, cuando tienes más de 100.000, casi 200.000 soldados desplegados en la frontera de Ucrania, no es precisamente para tomar el té, ¿correcto, embajador? O también también es un juego estratégico, ¿no? O sea que yo creo que ¿qué es lo que no va a hacer Rusia? Jamás va a devolver Crimea. Y ahora estas dos
no las está anexando, las reconoce como estados independientes. ¿Ah? Si me permite, mejor tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en el impacto que esto puede tener para nuestro país. Insistimos, lamentablemente se nos ha metido en este conflicto internacional por las relaciones que ha establecido el régimen venezolano con Rusia, las declaraciones de ese gobierno sobre nuestro país y, bueno, naciones como Colombia se lo toman muy en serio y creo que lo hablamos en alguna oportunidad. De hecho, las autoridades colombianas sostuvieron reunión reciente con el embajador ruso para hablar acerca de estos temas. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera escuchar su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del conflicto en Ucrania, luego de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de enviar tropas a estos territorios separatistas que él dice reconocer como repúblicas populares, las regiones de Donetsk y Lugansk, y la reacción en cadena de la comunidad internacional de rechazo a esta decisión o de apoyo en el caso del régimen venezolano. Depende como usted lo vea. Y nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, que fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Yo le dejaba una inquietud acerca del impacto que esto va a tener para Venezuela. Le decía, embajador, que hay naciones como Colombia que esto no se lo toman a juego. Hace algunos días la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, en compañía del ministro de la Defensa, Diego Molano, se reunieron, mejor dicho, con el embajador ruso Nikolai Tavdumadze para conversar sobre la preocupación en torno a la asistencia técnica por parte de Rusia a las Fuerzas Armadas venezolanas. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Bueno, y María Alejandra, ya la semana pasada tuvimos un foro colombo-venezolano, que por cierto lo retransmitió Radio Caracas Radio, y que ha tenido una audiencia de más de 50.000 personas. Está colocado en el canal Analítica TV y YouTube de Analítica. Justamente estaba ese tema, el tema de la preocupación de la participación de Rusia justamente en armar a Venezuela en la frontera. Ese tema posiblemente lo volvamos a tocar. Haremos un segundo foro colombo-venezolano posiblemente en el mes de marzo, ya sobre el tema de estado de guerra que hay en el Apure. Pero lo que yo creo es que sí, hay una preocupación, pero una preocupación distinta, porque lo que los rusos han hecho en Venezuela ha sido enviar radares, misiles antiaéreos, en fin, pero los rusos no están en capacidad de desplazar a 11.000 o 12.000 kilómetros tropas a Venezuela, y mucho menos establecer una base, porque esas son operaciones económicamente muy costosas, y la única que tiene Rusia
la base que tiene en Siria, que la tienen hace mucho tiempo, una base naval, que es su entrada al Mediterráneo. La guerra, ahora claro, hay las guerras híbridas en las cuales se utilizan todos los medios estos de intoxicación a través de Internet, pero una guerra de largo plazo es muy difícil sostener si no tienen una economía fuerte. Fíjate que en el caso de Donbass llegaron sin que hubiera enfrentamiento, porque fueron acogidos, porque ya tenían el control con los famosos separatistas. Ya entrando a Ucrania, ahí sí habría muertos, ¿no? De lado y lado. O sea que yo sé que es una cuestión de matiz y que es igualmente inaceptable lo que están haciendo, pero no tiene el mismo impacto de lo que sería una entrada directamente fuera de estas dos provincias, o ahora como se consideran ellos estados populares. Ahora, sobre la posición que ha asumido Venezuela, la posición de Colombia a estas alturas, embajador, ¿cómo puede afectar esta situación? El régimen venezolano evidentemente se decanta por Rusia, pero el presidente Iván Duque ha expresado, bueno, su respaldo a Ucrania, a la OTAN, a los aliados en medio de este Colombia conflicto. es asociado de la OTAN, ¿no? O sea, es una categoría que ahora se le acaban de elevar de nivel. No es miembro pleno, pero tiene una relación importante con la OTAN. Yo creo que efectivamente estamos de lleno en el juego geopolítico, lo cual es una tontería desde el punto de vista venezolano, es perjudicial. Sin embargo, inclusive Maduro anunció que iba a mandar tropas, lo cual es simplemente risible. Ahora, ¿qué impacto puede tener desde el punto de vista geopolítico para la situación en nuestro país? Tomando en consideración, y creo que lo hablamos en un momento, embajador, el papel protagónico que ha asumido Rusia hasta el momento en el marco de una posible, eventual transición en Venezuela. Es decir, ¿podría ser nuestro país a la larga una ficha de cambio en este tablero internacional? Bueno, ¿qué opina usted? Lo escuchamos. Depende de si se reanudan o no las negociaciones en México. Recuérdate que Rusia es parte en el proceso de lo que acompañan a la negociación, como lo es de parte de la oposición el Reino de los Países Bajos. Aquí efectivamente hay un juego de reacomodo geopolítico, donde hay dos grandes jugadores, que son China y Estados Unidos. Rusia, que pretende tener su lugar, su posición, aunque no tiene las condiciones para sostenerlo, porque lo vuelvo a repetir, la economía rusa es más pequeña que la economía italiana. O sea, es un juego complicado, y tienes una persona que efectivamente, ya Putin tiene casi 20 años en el poder, de una u otra forma, ya pasó los 60 años, y puede ser que tiene una situación interna que no es muy sencilla desde el punto de vista económico. Las sanciones que le pusieron por lo de Georgia y lo de Crimea pesan. Estas sanciones pesarán también. Ahora, lo que tiene Rusia a su favor es que tiene unas reservas muy grandes, ¿no? Tiene una reserva en el Banco Central muy grande, y ahora que el petróleo ha subido de precio, y imagino que con este conflicto seguirá subiendo, lo cual también indirectamente favorece a Maduro, porque produciéndonos casi 900,000 barriles, se calcula que inclusive puede llegar el precio del petróleo a cercano a $100 el barril. Bien. Embajador Emilio Figueredo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Hasta luego. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del conflicto en Ucrania. Insistimos, luego de la decisión de Rusia de enviar tropas a las regiones separatistas del este de este país, tras reconocer su independencia. Y esto ha generado toda clase de reacciones de la comunidad internacional en Occidente, esencialmente de rechazo, por lo que consideran una violación del derecho internacional. Ya me dirá mi equipo si tenemos a nuestro siguiente invitado vía telefónica o lo vamos a tener vía Zoom. Ya lo tenemos en línea por teléfono. Ya vamos a conversar con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. Cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, el impacto, profesor, de esta situación para el mundo. Hay preocupación, algunos hablan de un conflicto, el conflicto más grave en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estas son declaraciones del primer ministro británico. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí. Creo que la situación a partir de ayer se ha complicado significativamente. A Putin, en su estilo impredecible, agresivo, soberbio, pues ha echado más leña al fuego. La zona que está en el epicentro de los acontecimientos viene en un enfrentamiento, una guerra civil desde el 2014, promovida precisamente por Rusia. Por eso se habla de los grupos prorrusos, pero es la manera de ir desmembrando Ucrania, de irla cortando a pedazos. Ya había tomado en el 2014 con una farsa de referéndum Crimea y Sebastopol, y a partir de ese momento inició el proceso de secesión, subversión de grupos prorrusos, y grupos prorrusos pueden haber en toda Europa del Este, porque durante el imperio de la Unión Soviética, pues casi todos los profesionales de alguna manera tenían que hablar ruso, tenían que haber ido a estudiar a Rusia. Entonces el peso de Rusia en ese enorme territorio es muy significativo, porque durante la fase del comunismo había un totalitarismo, un control absoluto. Ahora Putin dice que donde hay rusos hay que protegerlos. Bueno, pero entonces tendrá que ocupar todas las 15 repúblicas independientes. Un discurso absolutamente falso,
que obviamente apasiona a los radicales dentro de Rusia, y bueno, tiene a Ucrania en esta tensión, el que ahora entre tropas en mayor dimensión a los estados reconocidos, a esta farsa de repúblicas reconocidas, pues exacerba el clima de guerra. Ya pues cada día se acerca más a Kiev, a la capital de Ucrania. Realmente un desafío enorme para Occidente, indiscutiblemente que sí, que ha dado clarísimas señales de que quiere una salida pacífica, diplomática, negociada, pero ya la actitud de ayer de Putin como que cambia todo el panorama. Ayer hubo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Profesor, producto de la tensión en Ucrania, todas las potencias occidentales respaldaron a Kiev, condenando el desafío del presidente ruso Vladimir Putin. ¿Qué podemos esperar, en su opinión, a continuación? Bueno, mira, que China ya claramente rechace la invasión es un paso importante, porque Rusia lo considera un aliado fundamental en el plano económico. La manera de poder sostener una guerra larga por parte de Rusia tiene que ver con el apoyo de China. En la medida que China le conviene debilitar a Occidente, pues ha venido apoyando a Rusia. Un Occidente débil, dividido, es el objetivo de los actores del autoritarismo mundial, de la geopolítica del autoritarismo mundial. Pero ya una ocupación de Ucrania son palabras mayores. China nunca lo ha apoyado expresamente, y que pudiera dar un rechazo firme, contundente, pondría la situación más difícil para Rusia. Ahora, yo no espero mucho del Consejo de Seguridad porque, como todos bien sabemos, los 5 permanentes tienen veto, de tal manera que no va a salir ningún texto porque Rusia no lo va a aprobar. Pero sí sirve como foro de debate, y repito, si China da una señal negativa y se logra una articulación más eficiente y más amplia de Occidente con China, cosa que es difícil por las diferencias que se han exacerbado entre China y Estados Unidos, pero eso sería un camino importante para contener el conflicto. Naturalmente, Putin considera que lo ganado, ganado está, y va a partir de que tiene que aceptarse las independencias de Crimea, Sebastopol, Donetsk y Luhansk. Ahora, ¿quiere decir, profesor, que usted considera que es una buena señal que el embajador chino ayer en el Consejo de Seguridad dijera que todas las partes interesadas deben mostrar contención y evitar todo acto susceptible de alimentar las tensiones? ¿Es así? Es una señal positiva para Occidente y negativa para Rusia. Recordemos que en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, la visita de Putin a Pekín fue básicamente para tratar de forzar una declaración muy amplia de China a favor de Rusia. Logró la declaración, pero no tan amplia como la quería. Si vemos esa declaración que se firmó el mismo día de la inauguración de los Juegos, lo que hace es de atacar a Occidente, y en eso China está totalmente en línea. Cuestiona a la OTAN, prácticamente pone la solución en paralizar a la OTAN, pero en ningún momento se habla de la invasión de Ucrania. Luego, en la cumbre de Múnich, que se celebró este fin de semana pasado, ya el gobierno chino empezó a ser más claro en el rechazo a la invasión. Y si ahora lo dijo en el Consejo de Seguridad, pues creo que es una línea muy positiva. Ahora tendría que haber una reunión de Occidente con China. Lo que pasa es que, bueno, China tiene unos temas también muy delicados, ¿no? La eventual invasión a Taiwán y la situación en el mar del sur de China son 2 temas muy neurálgicos también para Occidente. Ahora, he leído muchos análisis, profesor, en los últimos días, recordando lo que fue la cumbre de Múnich antes de la Segunda Guerra Mundial. La actitud de Hitler en ese momento la comparan con la actitud de Putin. No sé si usted comparte esta opinión, esto de establecer algún tipo de diálogo, supuestamente acuerdo,
para desescalar el conflicto y paralelamente tomar medidas como las que vimos ayer. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Yo no compararía hechos históricos muy específicos. Lo que sí creo es que hay una conducta de los gobiernos autoritarios, porque el autoritario siente que no tiene límites. Ahí podemos ver cómo en una sociedad democrática los congresos, los órganos legislativos son un límite importantísimo frente al Ejecutivo, y en el caso de Rusia, Putin dijo ayer, enviaré a la Asamblea, al Congreso ruso, que es la Duma, enviaré el documento para que lo aprueben lo más pronto posible. Bueno, prácticamente ni siquiera se reunieron, lo aprobaron automáticamente. Entonces, un autoritario pues puede desplegar todas sus posiciones agresivas y expansivas sin límites de medios de comunicación, sin límites de sociedad civil, sin límites de poderes públicos. Ese es un patrón común. Donde se puede encontrar otra coincidencia peligrosa con la época de la Segunda Guerra Mundial, de los inicios de la guerra, es cuando Hitler sostenía que donde hubiera pueblo alemán tenía que ser defendido por Hitler. Bueno, palabras más, palabras menos, como tú acostumbras decir, uno está sintiendo en Putin cuando habla de que donde hay población rusa tiene que ir a su protección. Eso es una amenaza a una cantidad de países de la Europa del Este. Hay un tono agresivo que es el libreto del autoritarismo. Aquí es fundamental un Occidente unido y creo que contundente. El papel de la OTAN tiene que fortalecerse. Todas estas instituciones habían quedado debilitadas con Donald Trump y hay temor en Europa a creer a Estados Unidos porque Donald Trump sigue teniendo el control del Partido Republicano. Entonces pareciera que en el Congreso podría obstruir todo lo que intente el Ejecutivo, la Casa Blanca. Todas estas señales son las que lee Putin. La debilidad de Occidente, las diferencias en Estados Unidos, los problemas en la Unión Europea, y por eso se siente libre para avanzar en su expansión. En la medida que Occidente logre coordinarse y es más, coordine con China, bueno, la posición se pone más difícil. Le comentaba a nuestro invitado anterior, profesor, la declaración del primer ministro británico Boris Johnson alertando que Rusia planeaba la que podría ser la mayor guerra en Europa desde 1945. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, primero, Boris Johnson resulta difícil hoy día, ha perdido mayor credibilidad porque la mayoría de sus intervenciones tienen más razones internas, tratar de lograr respaldo interno por el enorme deterioro que vive en el respaldo popular, en la opinión pública dentro de su propio país. Entonces exacerba, como todo líder autoritario, y esa es la tendencia de Johnson, exacerba el discurso nacionalista, las posturas radicales que no ayudan mucho, que no facilitan la tarea. Claro que la amenaza de un conflicto armado se sintió mucho más el día de ayer, porque hoy deben estarse moviendo tropas a las repúblicas que Rusia quiere defender porque reconoció su independencia. Esa independencia no la reconoce nadie, ese es territorio de Ucrania, pero ya lo hizo en 2014 con Crimea. En esa oportunidad creo que Occidente actuó débil, en algún caso con indiferencia. Esta no es la misma situación. Por eso creo que es fundamental, además de las sanciones económicas que ya seguramente van a ser aprobadas el día de hoy, yo creo que es necesario que la OTAN empiece a jugar un papel más activo, porque es cuestión de señalarle a Putin que hay límites. Si me permite, profesor, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Regreso, quisiera referirme al impacto que esto tiene para nuestro país. Lamentablemente nos han metido en este conflicto, lo queramos o no. Ayer el régimen de Nicolás Maduro asumía posición, evidentemente a favor de Rusia. De hecho, calificaba de inventos las denuncias sobre presencias militares rusos en nuestro país. El gobierno interino expresaba su solidaridad a favor de Ucrania,
Y países como Colombia han expresado preocupación por esta cercanía que hay entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Vladimir Putin. Le ruego permanezco unos minutos más. Al regreso le pediré un comentario sobre estos temas. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del conflicto en Ucrania y, la tensión que ha crecido producto de la decisión del gobierno ruso, del presidente Vladimir Putin, de enviar tropas a las regiones separatistas del este de este país tras reconocer su independencia. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano y le deja una inquietud, profesor, acerca del impacto que esto puede tener para Venezuela, tomando en consideración que nos han metido, queramos o no, en este conflicto por la cercanía, las alianzas entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno ruso. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que en principio, ya lo hemos comentado anteriormente, en principio es una alianza muy ideológica, muy mediática, muy ejercer la presión a través de imágenes. La imagen del abrazo, de la foto, de la vinculación, pero naturalmente hay apoyo militar ruso en Venezuela y por supuesto que el gobierno de Colombia y todos los gobiernos de América Latina deberían demostrar su rechazo, preocupación y ocuparse del tema. Creo que es un tema delicado. Putin puede decir desde Moscú que él vende las armas, pero no es el que las controla, pero indiscutiblemente la venta de armas también va acompañado de asesorías técnicas, de personal que visita a los países que las compran, de tal manera que poco a poco se va implicando cada vez más en los conflictos en otras zonas del planeta. Sí, el gobierno de Colombia tiene que estar muy atento de esa situación. Yo creo que una de las consecuencias más inmediatas, dado que tenemos un Putin empoderado luego de la decisión de ayer, es que también eso se va a sentir en Miraflores. Y creo que la alianza, que es para demostrar que no hay un Miraflores aislado, que está apoyado por actores poderosos, pues ese clima de empoderamiento que se está sintiendo a partir de ayer de Rusia frente a Occidente, creo que se va a sentir también en Miraflores contra la negociación, contra los esfuerzos de negociación. Creo que vamos a tener un Miraflores más duro y más agresivo en los próximos días frente a la comunidad internacional. Ahora, profesor, ¿qué impacto pueden tener las sanciones económicas que ya preparan algunas naciones de Occidente contra Rusia en el marco de este tema, tomando en consideración
que ahora mismo es el principal o uno de los principales aliados del régimen venezolano. Lo escuchamos. Creo que las sanciones, si te refieres, porque en un momento se fue la voz, no se oyó muy bien, si te refieres a las sanciones contra Rusia, naturalmente van... ¿Perdón? Sí, contra las sanciones económicas contra Rusia, efectivamente. Claro. Las sanciones económicas ya hemos hablado mucho de ellas, ya cada día se discute más sobre ellas, tienen efectos paradójicos. Claro que van a complicar la situación económica rusa, claro que sí, pero eso no le importa al dictador. Al dictador no le importa el hambre del pueblo. Si precisamente una de las técnicas, de los mecanismos del autoritarismo es empobrecer para controlar. En ese sentido las sanciones incluso hasta le favorecen. Hacen más difícil la situación de las empresas, más difícil la situación de las ONGs, eso en el fondo lo celebran. Entonces las sanciones no tumban gobiernos, eso ya está bastante comprobado, complican la situación y en algunos casos se la complican más a los más débiles, desafortunadamente, porque adicionalmente se agrega, y esto lo ha dado la experiencia y los años, las alianzas para la evasión de las sanciones. Y lo hemos vivido en el caso de Irán, lo hemos vivido en el caso venezolano en particular, donde el apoyo de otros actores del autoritarismo sale un poco más costoso, pero están prestos, están dispuestos a apoyar al país sancionado. Y luego está todo el tema de los negocios no transparentes, que se multiplican a la luz de las sanciones. En todas las cuentas oscuras, todos los negocios de lavados de capitales, recorriendo tránsitos mucho más complejos, pero recorriéndolos al fin. Y ahí aparecen caminos por África, caminos por Asia. Entonces el autoritarismo ha logrado muy hábilmente evadir sanciones. Las sanciones van a complicarle más la situación al pueblo ruso. Putin encontrará recursos para seguir manteniendo sus aires beligerantes. Ahora, debilita la posición de Rusia expresada recientemente, o la intención, mejor dicho, de supuestamente desplegar algún tipo de fuerza militar en Venezuela, ¿o no tiene nada que ver, profesor? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que eso fue una reacción agresiva de presión. La presencia continuará porque el objetivo de Putin es liderazgo y protagonismo a escala mundial. Lo logró en el Medio Oriente, ya está en América Latina y llegó para quedarse. Ese es su objetivo. Y tiene los gobiernos que le ponen la alfombra roja para recibirlo. Pero de allí a que pueda sostener movimientos militares en todo el planeta, imposible. Creo que ahorita le viene una situación muy compleja en su frontera, porque además tiene también el caso de Bielorrusia. En el fondo, Lukashenko tiene que estar pensándolo muy bien, y sobre todo el pueblo de Bielorrusia, porque ya las tropas están allí y ese era un sueño de Putin desde hace años, poder también ocupar a Bielorrusia. En este momento en el Kremlin deben estar diciendo vamos a lograr a 2-1, porque Lukashenko le abrió las puertas a las tropas rusas, pero las tropas rusas se pueden quedar, porque eso es lo que Putin quería. Ahora, profesor, ¿no cree usted que esta situación de tensión nos ubica, en un momento francamente delicado para la geopolítica internacional? ¿No teme usted que este conflicto vaya más, como consideran algunos? Bueno, nadie quiere una guerra de mayor alcance, porque con el armamento nuclear, apenas salga se utilice la primera arma nuclear, después de eso pueden quedar solo cucarachas, ¿no? De tal manera que nadie realmente quiere que esto llegue a esas proporciones. Yo creo que Putin soñaba que ocupar Ucrania hubiese repetido el esquema de Crimea, donde no hubo mayor reacción. De ser así, obviamente, pues hay un Putin tremendamente fortalecido y el resto de los vecinos van a tener que preocuparse, porque hoy vino por Ucrania,
pero mañana podrá decir que es Estonia, Letonia, Lituania y pare de contar. Esa es la parte más delicada, que se empodera un Putin que tiene aspiraciones en todas las 15 repúblicas de lo que fue la Unión Soviética. Esa es la grave amenaza final. Y el otro detalle es que la mayoría de esas 15 repúblicas sí son miembros de la OTAN. Por eso el enorme interés de Putin de que Ucrania no se incorpore a la OTAN. Nadie quiere una guerra dura, pero los autoritarios son impredecibles. Yo creo que China ya dio señales en el Consejo de Seguridad. El trabajo, las negociaciones de bajo perfil tienen que estar en este momento tremendamente activos. Ya por allí había surgido la versión de que estaban pidiendo a la señora Angela Merkel que se convirtiera en la negociadora. Todo eso es una evidencia, todo eso evidencia el interés que hay por lograr una salida pacífica. Profesor Félix Gerardo Arellano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, internacionalista, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que es la preocupación ahora mismo mundial en torno a este conflicto en Ucrania. Luego, insistimos en la decisión. Cordiales saludos. Gracias, profesor. Del presidente Vladimir Putin de enviar tropas a las regiones separatistas del este de este país, tras reconocer su independencia, y la reacción casi inmediata de la comunidad internacional y sobre todo de los países de Occidente de rechazo abierto a esta acción. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estar en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.